Hola a todos, mi grupo colaborativo está conformado por Sandra Milena Acuña Reyes, Liliana Manjón Barandica y mi persona, María Alejandra Padula Estrada. El día de hoy iniciaremos nuestro video hablándoles sobre el rastreo documental que realizamos sobre las etapas, momentos o fases de la enseñanza y las secuencias didácticas. Bueno, las prácticas de la enseñanza cumplen un proceso que abarca tres fases principales. La primera fase es la fase de planeación. En esta se determinan los objetivos, el espacio, el tiempo, los recursos de aprendizaje, los contenidos, las estrategias didácticas y las estrategias de evaluación. En cuanto a los objetivos, estos debemos fijarlos al momento de la planeación porque de ellos van a depender los contenidos y estos objetivos deben ser general y específico. En cuanto a los sujetos de aprendizaje, también debemos definirlos en la planeación porque tenemos que decir a quién va dirigida la enseñanza. Aunque tengamos los mismos objetivos, las mismas aulas, los mismos tiempos, no será lo mismo enseñar a niños y adolescentes o adultos y ancianos. En cuanto a los contenidos, también debemos especificarlos porque tenemos que tener claridad en lo que se va a enseñar a nuestros estudiantes. Estos contenidos deben ser o pueden ser conceptuales, procedimentales y aptitudinales. En cuanto a las estrategias didácticas, también debemos definir ese conjunto de acciones que como docentes vamos a llevar a cabo para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Y por último, las estrategias de evaluación, que también son importantes en la planificación porque son todos esos métodos, técnicas o recursos que nosotros vamos a emplear para valorar el aprendizaje. Esto nos va a permitir a nosotros poder controlar y saber si lo que se enseñó fue efectivamente aprendido por nuestros estudiantes. La segunda fase es la fase de ejecución. En esta fase, no es más que llevar a cabo lo que ya hemos planificado. Aquí se contempla la motivación del grupo, la presentación del tema, la realización de las acciones, la elaboración de todas las tareas o ejercicios que van a permitir que se dé ese proceso de integración del aprendizaje y las conclusiones elaboradas por nuestros estudiantes. Por último, tenemos la fase de evaluación. También es muy importante porque en esta etapa el docente evalúa la eficacia del aprendizaje que impartió. Aquí nosotros podemos utilizar técnicas o pruebas de control y otros recursos que nos permitan conocer o verificar el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes. Esta evaluación nos va a permitir a nosotros poder realizar una retroalimentación para poder hacer reajustes de los contenidos o de las metodologías que hemos empleado. Gracias. Buenas, mi nombre es Sandra Milena Acuña Reyes, estudiante de la Maestría de Ciencias de la Educación de la UNESIP. Hoy quiero hablarles sobre las secuencias didácticas. Estas están organizadas a partir de claras intencionalidades pedagógicas. Son un modo de planeamiento estratégico, una unidad menor de planeamiento, puesto que está enmarcada en la planificación anual. Pero aquí se seleccionan aprendizajes y contenidos que se van a trabajar a profundidad. Es la creación de escenarios de aprendizaje con unas actividades que han sido intencionalmente seleccionadas y organizadas con anterioridad para favorecer la apropiación de los aprendizajes y el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. En esta parte juega un papel importante el rol del docente como un guía para llevar a cabo estas actividades y que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos. Es indispensable resaltar la estructura que presenta esta secuencia didáctica. La secuencia didáctica presenta tres momentos: un inicio, un desarrollo y un cierre. Para llevar a cabo esta estructura es necesario pensar primero en la selección, en la secuencia de los contenidos, de los objetivos de aprendizaje, las tareas, las actividades y estas diseñadas en cada uno de sus tiempos y sobre todo el modo de evaluar. De esta manera, la secuencia de clase establece no solo el orden de los contenidos y los tiempos de trabajo, sino también un orden lógico tanto para los estudiantes como para los docentes. Como primera etapa de esta estructura, tenemos la etapa de inicio. Es fundamental diseñar
Un momento que funcione como disparador del aprendizaje. Permite establecer los objetivos, las metas de trabajo, así como dar cuenta de la posición de los estudiantes frente al contenido que se comenzará a trabajar. Algunos ejemplos palpables de esto son mostrar un objeto, escuchar un audio, realizar una entrevista, presentar un enigma, leer un artículo, formular una pregunta-problema, etc. Es indispensable identificar que la evaluación en esta parte es diagnóstica. Como segundo momento de esta estructura, tenemos el desarrollo. Es muy importante prestar atención al tratamiento de los contenidos y la vinculación de estos con el presente, con la realidad social, institucional y con el contexto en particular, para que los saberes y las capacidades pautadas en el juego resulten significativos y a la vez desafiantes intelectualmente para los estudiantes. Es decir, que ellos encuentren una relación del presente, de lo cercano y de las experiencias teniendo en cuenta los saberes previos de ellos. En esta parte es importante resaltar que la evaluación es formativa. Como última parte de esta estructura tenemos el cierre, con el objetivo de sistematizar lo aprendido, institucionalizar saberes, repasar, fijar, realizar autoevaluaciones y programar el futuro. Se piensa en ciertas actividades que permitan la secuencia de todo este proceso que se va a llevar a cabo. Algunos ejemplos de esto sería la implementación de tarjetas de salida, donde se invite a los estudiantes a realizarse preguntas como ¿qué aprendí?, qué dudas tiene con respecto a lo aprendido, y en esta parte se da una evaluación sumativa o final. Después de tener en cuenta estos tres momentos de la estructura, es indispensable que el estudiante se realice las siguientes preguntas: ¿qué sé? ¿Qué me gustaría saber? ¿Cómo voy a aprenderlo? ¿Y qué aprendí? A continuación los dejo con mi compañera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Manjón Barandica. En el día de hoy les voy a explicar sobre los elementos de una secuencia didáctica. Al configurar una secuencia didáctica se vuelve necesario pensar en los elementos que la integran y la componen. Ellos son el tiempo. Se vuelve necesario pensar en la duración de una secuencia, en relación con la duración de un ciclo lectivo y considerando la cantidad de clases previstas para el tratamiento de los contenidos seleccionados. Contenidos por abordar es otro elemento primordial. Deben ser focalizados alrededor de un tópico o pregunta problemática. La selección de los contenidos que se tratarán durante la secuencia de clases y la intencionalidad de aprendizaje de estos contenidos son centrales para establecer el recorte de los mismos, el contexto, así como también los objetivos y las competencias de aprendizaje. Y no deben faltar los objetivos. Son los logros que esperamos que los estudiantes alcancen en el término de los procesos y el resultado, los cuales van relacionados con las actividades de la secuencia. Estas deben tener continuidad, es decir, un hilo conductor entre una y otra actividad. Son significativas aquellas que motivan al estudiante, que provocan el deseo de ponerse en movimiento y otorgan un sentido a lo que aprende. Cabe resaltar el proceso de evaluación. Es necesario pensar en una propuesta de evaluación de la secuencia, así como los instrumentos por utilizar, que deben ser acorde a los aspectos a evaluar y a los criterios de evaluación establecidos, que dan paso a las evidencias de aprendizaje, incorporar instancias de retroalimentación que sean significativas y permitan garantizar y mejorar los aprendizajes, así como ajustar decisiones en torno a la enseñanza. Teniendo en cuenta siempre que los recursos bibliográficos son muy indispensables, es importante incorporar estos recursos y poderlos utilizar a lo largo de la secuencia. Los gráficos, videos, libros, bibliografías, materiales didácticos, videojuegos, guías de ejercicio, guías de lectura, fotografías, actividades en plataforma, entre otros. Por ello, la importancia de realizar una secuencia didáctica, ya que a los estudiantes
les puede ayudar en tener claridad sobre hacia dónde van, encontrar sentido de lo que aprenden, elegir y tomar las mejores decisiones y establecer relaciones de diálogo. Para nosotros los docentes, poder compartir con los estudiantes metas y objetivos que se proponen, ayudar a reflexionar y ejercer un control metacognitivo sobre su proceso de aprendizaje, estimular su autonomía y sobre todo ofrecer una retroalimentación para mejorar aprendizajes y tener altas expectativas sobre el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. Gracias. A continuación, quiero presentarles la segunda fase de nuestra propuesta didáctica. Haciendo un recorderis de la primera fase, el título de nuestra propuesta es Gamifica tu aula, diviértete mientras lees y escribes. Esta segunda fase está compuesta por 3 etapas. La primera etapa tiene por nombre Tus inicios hacia la lectura y la escritura. Su descripción es básicamente presentar, a través del diagnóstico que ya realizamos en la primera fase, esta primera etapa consiste en presentarles a los estudiantes un paisaje con varios elementos que sean familiares para ellos. El estudiante debe observar y seguidamente vamos a abrir una lluvia de ideas en las cuales ellos responderán 3 interrogantes. Estos 3 interrogantes son: ¿qué observaste? Van a realizar en el cuaderno una lista de las imágenes de qué observaste y finalmente van a dibujar el elemento que más le haya llamado la atención y a partir de él van a hacer un cuento corto, puede ser oral o escrito dependiendo de la dificultad que presente el estudiante. Porque van a haber estudiantes que de repente no tienen esa capacidad todavía de redacción o dependiendo de la dificultad que hayan presentado en la fase diagnóstica, ellos van a realizar su actividad sea de forma escrita o sea de forma oral. El cuento igual va a ser un cuento corto. Seguidamente, en la herramienta que presentamos en nuestra propuesta, que va a ser nuestra herramienta guía, es la herramienta de EducaPlay. En esta actividad o en esta primera fase, van a realizar una actividad en donde van a tener una columna inicial, que es la que presenta las oraciones con un espacio en blanco, que van a llenar con unas palabras que aparecen en la columna de la derecha. Las palabras que aparecen en la columna de la derecha van a formar oraciones que tengan coherencia con la columna de la izquierda y de esta manera podemos observar cómo el estudiante realiza este proceso, cómo lleva a cabo esta actividad y si logra a cabalidad el objetivo propuesto. Esta etapa también presenta unos indicadores de desempeño que son los que nos van a guiar al aprendizaje del estudiante. Uno de esos indicadores es reconocer cada uno de los fonemas y los va a aplicar en la construcción de las palabras y de las oraciones, en cada uno del desarrollo de las actividades que se van a realizar. Además, va a realizar una descripción de las imágenes que ha observado y al mismo tiempo va a elaborar el cuento corto. El objetivo principal de esta enseñanza es analizar las falencias que presentan los estudiantes de segundo grado de la institución objeto de estudio a través de las imágenes, historias y juego de palabras con la herramienta EducaPlay y desarrollar las actividades que hayamos planificado con anterioridad. Para esta etapa vamos a desarrollar 3 actividades importantes. Una actividad inicial, que es la lectura de imágenes, como se lo había mencionado anteriormente, donde vamos a utilizar una metodología al abrir una lluvia de ideas en el salón de clases. Como segunda actividad, tenemos los saberes previos con la elaboración de un cuento corto, donde el estudiante aquí va a mostrar su capacidad de redacción, cuál es el vocabulario que maneja, la ortografía, el proceso que tiene en cuenta para la realización de este cuento. La metodología utilizada aquí es la lúdico-creativa.
Como tercera actividad de EducaPlay tenemos la relación de las palabras al momento de construir ellos las oraciones que aparecen en esta herramienta y cuya metodología a utilizar es la gamificación. A continuación los dejo con mi compañera, quien les hará énfasis en la etapa 2 de esta fase 2 de nuestra propuesta didáctica. Continuando con las etapas de nuestra propuesta, en esta segunda etapa que lleva por nombre Cuando escucho y observo también comprendo, se busca estimular la memoria, la comprensión y la interpretación de imágenes e historias en video. Por lo cual, al inicio de esta se realizará una actividad llamada que hay dentro de la caja con el objetivo de motivar y atraer la atención de nuestros estudiantes. En el segundo momento de esta etapa, realizaremos una actividad para conocer los saberes previos de los estudiantes, por lo tanto se les mostrará a través de un proyector o un video bien una imagen del cuento El oso dormilón para que interpreten lo que sucede con el personaje principal y expresen de manera oral la relación que hay entre el título de la historia y la imagen proyectada. Después de esto, los estudiantes deberán ingresar a la actividad interactiva que se encuentra en la plataforma web EducaPlay, en la que se encontrarán un video ilustrado de la historia del oso dormilón, que a medida que ellos van viendo, va a aparecerles una serie de interrogantes que deberán ir respondiendo. De esta forma evaluaremos la comprensión de lectura, teniendo en cuenta el puntaje que ellos obtengan. Al finalizar, pues se busca realizar una retroalimentación para resolver las dudas que se presenten. Bueno, el objetivo de enseñanza de esta etapa es promover la interpretación y la comprensión de lecturas a través de la implementación de recursos didácticos y audiovisuales. En cuanto a los indicadores de aprendizaje o de desempeño del estudiante, tenemos identifica las características y estructuras de una narración mediante el uso de recursos audiovisuales, realiza predicciones sobre el contenido del cuento a través de imágenes, describiendo sus posibles personajes, lugares y hechos. Y en tercer lugar tenemos que expresa oralmente lo que piensa, pidiendo la palabra y respetando la intervención de los demás. Bueno, las actividades a desarrollar, pues tenemos la primera actividad que se llama ¿Qué hay dentro de la caja?, con una metodología lúdico-creativa. En segundo lugar, tenemos la actividad de saberes previos, que es la lectura e interpretación de imágenes del cuento El oso dormilón, con una metodología lúdico-pedagógica, a través de, podríamos decir, una lluvia de ideas. La última es la actividad interactiva de la plataforma EducaPlay, que es comprensión de lectura del cuento El oso dormilón, con la metodología de esta propuesta, que es la gamificación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Liliana Manjón. Continúo con la etapa 3. Nombre de la etapa: ejecuto y evalúo mi proceso lectoescritor. El objetivo de enseñanza: fortalecer el proceso de análisis de lectoescritura en niños de segundo grado a través de la herramienta educativa Play, para mejorar los procesos de lectoescritura a través de las diferentes actividades propuestas, permitiendo a los niños y niñas expresar sus sentimientos y emociones de una manera creativa, despertando el interés en ello. La actividad es a desarrollar. La de motivación: hacerles una invitación al maravilloso mundo de los cuentos. Conocer sus saberes previos, preguntarles cómo inicia un cuento. Muchos de ellos dirían: había una vez, érase una vez. Seguidamente, qué elementos intervienen en el cuento, sus personajes, su tiempo, lugar, y cuál es la estructura de los cuentos, para que ellos realicen inicio, nudo y desenlace. Con ello, procederemos a trabajar en la tercera actividad, que es la educativa Play. Es una herramienta que nos va a permitir hacer un juego interactivo denominado Complete, para el manejo de la producción de textos con una metodología denominada gamificación. Lo anterior para fortalecer los hábitos de lectura-escritura, innovando con nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje en el aula, para mejorar los procesos de lectoescritura, recursos que nos ofrece la plataforma EducaPlay, y despertar así el interés en niños y niñas en la escritura,
y en la lectura a partir de la implementación de las TIC en el aula. Esperamos haya sido de su agrado.